Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Charlando Conciencia, tu canal favorito de ciencia y divulgación científica. Y nada, tengo otra vez el placer de estar aquí con todos vosotros y con mis compañeros, a los que saludo. Muy buenos días, Candy, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues nada, un día más Ángel, aquí a seguir hablando de divulgación. Ángel, buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días a todos también los que nos estéis viendo y escuchando. Vamos a por un programa nuevo a ver qué nos depara el programa de hoy. pues sí, programa además que creo que siempre lo digo, que aburrido. Siempre son todos interesantes, si no, no lo haríamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos bueno, pues por la repercusión que tienen este tipo de temas de actualidad sobre las personas y sobre al fin y al cabo todos nosotros, pues sí que como que creo que este es un tema que cala más en la sociedad. Y en este programa, que es el episodio número 7 de la segunda temporada, pues vamos a hablar sobre esas noticias que se están produciendo en esto, bueno, en esta semana y que podemos ver en medios de comunicación, televisión, redes sociales, y es sobre la fuga de combustible radiactivo de la central nuclear de Fukushima. No sé si se acuerdan, pero en 2011, el 11 de marzo de 2011, tuvo lugar uno de los accidentes más significativos en la historia de una central nuclear, producido en este caso, por un fenómeno natural. Y es que, bueno, pues nada, en la ciudad de Okuma hubo un terremoto, hubo un gran terremoto que luego derivó en un tsunami que inundó y provocó pues grandes desperfectos en la central nuclear de Fukushima. Dicho esto, me gustaría pues hacer un poco de trampa y leer un pequeño texto que tengo aquí donde se explica muy resumidamente toda una información que creo que es muy valiosa para arrancar este programa y para poner en contexto a nuestros espectadores. Y dice lo siguiente: la central nuclear de Fukushima Daiichi o Fukushima 1 es una planta nuclear con un conjunto de 6 reactores en agua en ebullición situada en la villa de Okuma, en el distrito Futaba de la prefectura de Fukushima, en Japón. Fue la primera construida y gestionada por la empresa Tokyo Electric Power Company con una potencia total de 4,7 gigavatios. Es una de las 25 mayores centrales nucleares del mundo y se construyó a 11 kilómetros de la central nuclear de Fukushima 2. Como bien decía antes, el 11 de marzo de 2011 fue gravemente afectada por el terremoto y tsunami de Japón de 2011, que provocó el accidente nuclear de Fukushima 1, llegando al nivel de gravedad 7 en la escala internacional de accidentes nucleares para los reactores 1, 2 y 3, el máximo en la escala INE y el mismo nivel que alcanzó el accidente de Chernóbil de 1986. Teniendo en cuenta esta información, pues nada, os propongo que desarrollemos un poco más la noticia de actualidad de la fuga de combustible y pues ya ahí surgirán seguramente otros temas muy relacionados. Así que bueno, os lanzo la pregunta de que, ¿qué pensáis de todo el tema de cómo hay que gestionar o cómo se está gestionando esa fuga que se tiene que producir a lo largo de muchos años de ese agua contaminada que ahora mismo está contenida en depósitos, justamente en la planta? ¿Qué pensáis sobre esto? Al final, cuando hablamos de combustible en una central nuclear, estamos hablando de un material radiactivo, que no es tan sencillo como el combustible que lleva un vehículo, diésel o gasolina. Y ese producto radiactivo, pues otras centrales, cuando ese combustible deja de ser eficaz, lo que hacen es que lo envasan, y cuando envasan digo en recipientes especiales, y lo llevan a lo que son llamados cementerios nucleares. En este caso lo que se pretende es darle salida a un agua que está contaminada con ese combustible, darle salida directamente al mar. Bueno, Exacto. las centrales nucleares obviamente tienen sus unidades de combustión, están constantemente funcionando y en ese momento pues te llega este fenómeno ambiental totalmente que no lo esperas, Mm. aunque sea muy frecuente allí en Japón. ¿Y qué ocurre? Pues que afecta, destroza la central nuclear. Pero claro, eso sigue funcionando, tienes que pararlo y hay que refrigerarlo. Entonces, esto es la movida que surgió en el 2011. Ese agua utilizada para refrigerar se almacenó
en concretamente 1000 tanques, lleva desde entonces sellado en esa cantidad de tanques. Y entonces la polémica viene ahora con qué hacer con esos tanques. O sea, se ha intentado filtrar usando la tecnología más actual ese agua, pero la polémica viene en que no está 100% filtrada, porque aunque han sido capaces de filtrar, eliminar, purificar 62 elementos radiactivos que se componen durante la combustión, ¿no? El proceso de reacción, hay uno que no hay manera de eliminarlo, que es el tritio. No sé si os acordáis en un vídeo que hicimos también, creo que fue el primero de esta temporada, aquí en Charlando Conciencia, hablamos de la fusión nuclear y comentábamos que hacía falta 2 átomos de hidrógeno. O sea, en el proceso de fusión hay 2 átomos de hidrógeno y se obtiene helio, energía y un neutrón, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es muy difícil conseguir el hidrógeno. Lo que se usa son isótopos que tienen el mismo comportamiento. Uno es deuterio y otro es el tritio. Y es el tritio el que es muy difícil de eliminar, al parecer. Y ya para rematar la polémica y bueno, ¿qué pasa? ¿El tritio es mortal, es cancerígeno, pasa algo? Pues según diversos estudios han mencionado que ya de por sí no tienen la suficiente energía como para afectarnos a nosotros, al ser humano, pero si se consume en grandes cantidades, sí que es cierto que puede aumentar la probabilidad de cáncer. Entonces, claro, se está planeando realizar el vertido de todos estos tanques de agua a 1 kilómetro o a varios kilómetros, no recuerdo ahora, de esa central, aguas donde no se puede bañar la gente, donde no se pesca, pero claro, quién sabe si en el futuro esa agua pues se va removiendo, va avanzando y llega a las playas y bueno. Entonces la polémica viene un poco del uso de ese agua, de esos tanques. No sé si recordáis, pero cuando hubo esta catástrofe, en Cáceres se escuchaba de que contadores Geiger estaban detectando la subida de radiactividad en Cáceres, o sea, en una población al suroeste de España, o sea, que es que darle la vuelta al globo terráqueo, estaban detectando esa subida de radiactividad, ¿sabes? O sea, que al final estamos hablando de que es depositar unos bidones que sí, que muchos de los elementos los tienen eliminados, pero es verter lo que tienen esos bidones al mar. Y es que si a través del aire en un momento se detectó esa catástrofe, a través del mar y las corrientes marinas pueden derivar ese agua y llevarla a todos lados. La pregunta viene, ¿esto es lo peor que se está echando al mar? Porque al final están diciendo una noticia de algo que van a verter y a lo mejor a nosotros nos suena como diciendo, ¿por qué os atrevéis a decir eso? O sea, es inviable. Pero es que a lo mejor eso es el pan de cada día en países donde no hay una legislación, ni no hay unas reglas, ni no hay unas leyes, donde vierten eso cada vez que le da la gana, sin pedir permiso, sin hacer una noticia de esto y sin nada. Y al final puede que eso sea también el pan de cada día y al que provoca esta noticia, al que la emite, no le parece descabellado porque sabe que constantemente se está haciendo. Y ahí es donde viene un poco la ilógica. Totalmente de acuerdo. Creo que aquí el problema lo tiene quien dice la verdad, ¿vale? Quien dice la verdad y el que asume la responsabilidad de notificar la acción, en este caso, pues me parece por parte de las autoridades japonesas muy, muy bien que hayan querido gestionar el tema y abrirlo al mundo, ¿no? Porque, hombre, vale que el vertido se vaya a producir en las costas japonesas, pero el mar está comunicado, los océanos están comunicados y sí que es verdad que creo que a pesar de los años, todavía nos queda muchísimo que aprender de cómo se comporta la energía nuclear, sobre todo cuando no es controlable por el hombre. Sí que sabemos gestionarla dentro de un reactor, dentro de una central nuclear, pero cuando hay un accidente nuclear, y Chernóbil fue una prueba de ello, hay muchas cosas que desconocemos, incluso que desconocemos de cómo se comporta la radiación. La radiación es muy caprichosa, o sea, no es algo primero que no se ve.
¿vale? No es detectable, a menos que tengas un medidor Geiger que detecte los radionúcleos, pero no se ve. Y no está homogénea en todas las partes. Entonces, pues ese tipo de conocimientos de cómo se va a comportar y qué va a pasar cuando se vierta ese agua contaminada con tritio, por así decirlo, aunque como bien decía Ángel, todos los expertos están diciendo que no supone un potencial peligro, ya que el tritio, si no es consumido, no afecta, como sí afecta otro tipo de radiación que la absorbería el cuerpo humano. El tritio no lo absorbe, pero sí que si lo consume, pues tienes el problema. Entonces, yo entiendo que si ellos han tomado la decisión de hacer esta comunicación a nivel mundial y que, pues, por supuesto, creo que han pensado otros tipos de soluciones antes que arrojar el agua al mar, porque normalmente, como había explicado al principio, todos los residuos nucleares se almacenan en cementerios nucleares, que básicamente pues, son vasijas, o sea, son excavaciones que se hacen en el terreno con muros de hormigón, con muros de contención, donde ahí se deposita el material en bidones cerrados y se queda ahí hasta el final de sus días, hasta que ya deje de ser nuclear, ¿vale? ¿Por qué no hacen esto con el agua? Pues la verdad que no lo sé, pero supongo que si están tomando la decisión de soltarla al mar es porque no tienen otra elección, o eso quiero pensar yo, Claro. ¿vale? Porque, bueno, una de las cosas que leí es que no había espacio, o sea, que es que desde el 2011 todo el agua con la que están refrigerando los reactores hasta llevarlos a su apagado, eh, ese agua se está almacenando. Lo que pasa es que, claro, o sea, llevamos bastantes años almacenando ese agua y es que ya no hay espacio físico para almacenarla. Entonces ya ellos dijeron, haciendo unas previsiones por el 2011, que en 2023 esa fuga se tenía que producir. O sea, hicieron los cálculos básicamente. Dijeron, oye, en 2023 vamos a alcanzar el máximo de nuestra capacidad de almacenamiento. O mezclamos ese agua con agua salada del mar, la filtramos todo lo que podamos y la vertemos, o tenemos que llevar los residuos a otro sitio. Entonces, pues bueno, entiendo que creo que veremos cómo evoluciona esto, ¿no? El tiempo nos lo dirá, ¿no? Cómo puede afectarnos ese vertido al mar. Pero bueno, seguramente no somos conocedores de otros vertidos que a día de hoy, que en este momento se están produciendo en el mar, mucho más nocivos que ese Sí, de Japón. Seguro, no sí. me cabe en la menor duda. Lo que pasa es que no lo sabemos. Y estas noticias nos cogen un poco así a contramarcha Mm, porque a lo largo de la historia hemos conocido accidentes nucleares y sus consecuencias, claro. que al final pues, nos han llevado a tenerle miedo a ese tipo de tecnología. ¿Qué otros accidentes nucleares se os vienen a la cabeza? Sí, pues mira, aquí tengo una Chernobyl, sin lista que la duda. encontré antes. Sí, ahí tengo como 5 accidentes importantes de centrales nucleares. En Whiskey Piles, en Reino Unido, en el 1957. En Three Mile Island, en Estados Unidos, en el 79. En Kisting, en la Unión Soviética, 1957. El conocidísimo accidente de la planta nuclear de Chernóbil en el 1986 y el de Fukushima en Japón en 2011. Siempre que se habla de accidentes, bueno, lo primero, cuando yo vi por las noticias en 2011 el accidente nuclear de Fukushima, pues, es inevitable que se te venga Sí, el accidente de Chernóbil, porque quieras o no, creo que el de Chernóbil es como la referencia de accidentes nucleares a sí. nivel mundial por todo lo que provocó y la repercusión mediática que tuvo. Y, hostia, vi la noticia y me quedé en plan, digo, joder, digo, se vuelve a repetir la historia, ¿sabes? Además que me parecía incluso increíble porque nada tienen que ver las centrales nucleares de hoy en día con la de Chernóbil, ¿vale? O sea, la Claro. tecnología de las centrales nucleares ha evolucionado muchísimo y precisamente, como siempre pasa en la vida, aprendemos mucho de los errores y aprendemos a cómo hacer las cosas para que no se tengan que repetir esos accidentes. Y de hecho, eh, la actuación que se llevó a cabo, y creo que deberíamos hablar sobre ello, la actuación que se llevó a cabo en Japón fue la correcta. O sea, los operadores de planta hicieron lo que tenían que hacer. Lo que pasa es que a veces la naturaleza es tan devastadora que no queda más remedio que asumir las consecuencias, porque eh, no solo hubo un grave accidente nuclear en Fukushima, sino que la ciudad quedó devastada. O sea, por el seísmo, que me parece que fue de 9 en la escala de Richter. O sea, que fue algo tremendísimo. Entonces, me gustaría que habláramos de un poco de la cronología
de cómo se produjo el accidente y también pues darle algún símil con otros accidentes nucleares y cosas así, ¿vale? Claro. Si queréis, os cuento un poco, ¿vale? Y me ayudáis porque a lo mejor algo se me escapa, pero bueno, básicamente, y siendo rápido, 2011, 11 de marzo, se produce un terremoto. Lo primero que pasó fue un fuerte seísmo bueno, pues básicamente sacudió la ciudad. Las centrales nucleares, en este caso la de Fukushima, ya tenían sistemas detectores de seísmo, o sea, de terremotos. Entonces, justo cuando se produjo el terremoto, los reactores de las centrales nucleares se empezaron a apagar. O sea, las barras de control bajaron y ya automáticamente, al detectar que había un terremoto, ya automáticamente empezaron el protocolo de inactivación de los reactores. Esto lleva un tiempo y evidentemente lo que sí tuvieron que hacer es refrigerar en todo momento los reactores para ir disminuyendo su temperatura. Las centrales nucleares funcionan con su propia electricidad, con la electricidad que generan. ¿Qué pasa? Que si apago mis reactores, me quedo sin energía y tengo que consumir la energía de una fuente externa. ¿Cuál fue el problema? Que el tendido eléctrico en un terremoto se había caído. Entonces, no pasa nada. Para eso están los motores diésel de nuestra central nuclear. Activaron los motores diésel. Perfecto. Los motores diésel empezaron a bombear, o sea, empezaron a generar electricidad y con ello las bombas pudieron seguir alimentando de agua a los reactores. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la naturaleza nos la vuelve a dar otra vez y lo que pasó es que el terremoto se había producido en el océano. Entonces vino una ola tremenda que inundó toda la ciudad. ¿Cuál fue el problema? Que inundó la zona donde estaban los generadores de diésel. Entonces, la central volvió a quedarse sin el apoyo de los generadores. ¿Qué pasa? Ahí viene la gravedad del asunto. Si nos quedamos sin potencia, no tenemos bomba y si no tenemos bomba, no estamos refrigerando los reactores. ¿Qué pasa aquí? Que el reactor cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo la temperatura y ¡plum! ¿Sabes? Y eso fue básicamente lo que produjo el accidente. O sea, imaginaros todos los sistemas de seguridad que se dieron antes de que se produciera eso. O sea, que por poco no se produce el accidente. Lo que pasa es que, como digo, a veces es inevitable. Y, cuidado, a diferencia del accidente de Chernóbil, donde prácticamente la tapadera del núcleo voló y se liberó toda la radiación del núcleo, aquí la tapadera del núcleo no voló. Lo que voló fue el edificio de contención de esos reactores. Y ahí había gases liberados producidos por la reacción nuclear, pero en ningún momento se destapó la tapadera y soltó, y al igual que pasó con Chernóbil. Eso es una diferencia muy importante entre un accidente y otro. Claro, porque Chernóbil le tienen hecho una cúpula alrededor de los trozos de reactores, de los trozos de combustible del reactor, que había sueltos por ahí, que eso están emitiendo radiación, que al final la radiación son como pequeñas balas que van en línea recta y salen disparadas como los rayos de sol y que nos atraviesan a todos constantemente y que, bueno, que pueden producir bastantes enfermedades. Vamos a quedarlo ahí. Se han visto imágenes por parte de, bueno, de gente que estaba allí de visita simplemente o de los alrededores que viven por allí, pues de cómo ha quedado todo eso, que es muy impactante. Lógicamente, cuando tú ves las noticias, lo de Fukushima, pues, ostras, te entra todo el susto en el cuerpo, vamos, sin duda. Y yo supongo que todos hemos visto la serie Chernobyl en HBO, creo que está ahí, que sigue ahí. Entonces, yo la verdad es que recomiendo también ver la serie porque siempre, la miniserie, ¿no? Porque siempre viendo imágenes y no sé, como una película, ¿no? La recreación de la historia, pues una persona entiende mucho mejor todo y se entiende mejor todo y es mejor verlo, ¿no? Que imaginarlo. La verdad es que es muy impactante. Sí. ¿Tienes algún otro dato? Es muy buena esa serie, ¿eh? Sí. O sea, si alguien quiere aprender de energía nuclear, de cómo se produjo el accidente de Chernóbil, sin faltar el respeto de lo complejo que es y que evidentemente en una serie no se cuenta todo y también pues se hace o sea, los actores tienen sus personajes y tienen que hacer un papel, pero en concreto la serie de Chernóbil de HBO es un ejemplo de serie y sobre todo de cómo está relatada y cómo está contada. O sea, hay muchos expertos en energía nuclear que la han apoyado. O sea que es bastante bueno.
Y entonces viene ahora la pregunta del millón. La energía nuclear, ¿qué hacemos con ella? ¿Es algo que nos está aportando algo positivo en nuestra vida? ¿Es algo que hemos metido dentro de nuestra vida y nos está comiendo por dentro? ¿Qué opináis? ¿Deberíamos Pues seguir con energía nuclear? Y sabemos que tenemos que se realiza a través de fisión de, de elementos radiactivos y estamos pendientes de que salgan proyectos como el ITER, otros que están haciendo los chinos y otros que están haciendo los americanos, donde a través de fusión sí. nuclear de un núcleo de hidrógeno consigan esta misma reacción, incluso más potente, y que no emita nada de radioactividad. Pero hasta entonces nos interesa seguir dependiendo de la energía nuclear, nos centramos más en las energías renovables. ¿Qué opináis sobre esto? La energía nuclear sí, energía nuclear no. Creo que es ahora una de las cuestiones de más repercusión social que hay en estos momentos junto a otras, y más en el contexto de España, porque tenemos unas elecciones en ciernes en la que, leyéndonos los partidos políticos, vemos cuáles son las tendencias de estos partidos frente a esa decisión de si seguir desarrollando energía nuclear en nuestro país o no. Y la mayoría de partidos actualmente están apostando por el desmantelamiento de las plantas existentes y el no continuar con la energía nuclear y apostar por los recursos renovables. Mi opinión, ¿vale? Porque, bueno, creo que Charlando Conciencia es un espacio abierto y aquí lo bueno es que cada uno damos nuestra opinión libremente. Yo creo que con las necesidades energéticas que tenemos a nivel mundial, donde estamos tendiendo cada vez más a la electrificación, sobre todo con toda la flota de automóviles, creo que es un error no apostar por la energía nuclear, porque la energía nuclear pasa como con los aviones, ¿no? Hay un accidente y da la vuelta al mundo la noticia porque es muy impactante, porque produce muchos desastres, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuántos accidentes nucleares se han producido a lo largo de la historia? Muy pocos, comparados con accidentes de otro tipo. Entonces, creo que la energía nuclear es necesaria y no está reñida con las energías renovables. Quiero decir que la tendencia para mí debería ser nuclear más renovable, porque cuando las renovables no funcionan o no llegamos a la cantidad necesaria de producción energética, ahí están las nucleares, porque la energía nuclear, y quien quiera que se documente, es una energía, el único problema que tiene son los residuos, pero a nivel de generación es una de las energías más limpias de producción que existe. Entonces, mi opinión ahora, no sé si algún día la cambiaré, y a pesar de ser conocedor de los efectos de los accidentes nucleares, yo soy pronuclear. Básicamente es lo que más o menos ha dicho Manuel, lo que quería decir yo, porque también es cierto que si con la cantidad de cosas eléctricas, patinetes eléctricos, coches eléctricos, la demanda de electricidad que hay, si queremos depender solo de energía eólica o fotovoltaica, ahora mismo creo que no estamos preparados. Entonces sí que como mínimo debería coexistir energía renovable y centrales nucleares. Las centrales nucleares contaminan menos de lo que se piensa. Y de esto precisamente lo hemos comentado en vídeos anteriores, que no estamos preparados para soportar esa demanda eléctrica con solo energía limpia. Y de hecho, por Sí, ejemplo, otra cosita más que me gustaría añadir, perdona Candy, por ejemplo, Alemania hace poco dijo, no, vamos a cerrar centrales nucleares porque son peligrosas, porque nos tenemos que centrar en la energía limpia, tal. Y se ha, digamos, retractado y pretenden abrir nuevas centrales nucleares. es que el problema que tenemos en el concepto es que de siempre nos han separado la energía renovable de no renovable. Cuando realmente yo creo que hay una división mucho más importante y es las energías que tú controlas y las energías que tú no controlas. Porque como vivimos en el mundo de la oferta y la demanda, de que si yo quiero algo, lo quiero ya, y me refiero, si yo quiero encender mi ordenador, le quiero dar el botón y que se encienda, no esperarme a que haya sol para que se encienda, esto hace que realmente necesitemos inminentemente tener energía almacenada o energía disponible para cuando tú los necesitas, por nuestro ritmo de vida. No se puede parar una fábrica
porque ese día no haya sol, centrándonos en las instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que estamos en contra de las energías renovables? Ni mucho menos. Pero creo que entre las dos se puede llegar a una cohesión, a una hibridación para hacer lo mismo que se hacía antes, pero un poquito menos contaminante, menos costoso, etcétera. ¿Quién sí ha llegado y tenemos que aprender mucho de eso? De los coches. Antes los coches de combustión interna, luego empezaron a meterse sistemas híbridos y luego han pasado a eléctricos. O sea, han habido un momento en el que han convivido los dos, pero no han dicho el gasoil, la gasolina es muy malo, solo lo eléctrico y vamos a saltarnos a lo eléctrico, sino que han visto que la necesidad era convivir. Han llegado a donde querían llegar en potencia, pero manteniendo unos consumos y unas contaminaciones más bajas. Por eso creo que una hibridación, sin descartar nunca la energía nuclear, sino convivir con los dos, le da el apoyo de que la energía nuclear siempre está ahí y la otra siempre se puede aprovechar cuando el tema climático, que haya viento, haya sol, lo permita. Creo que hacia ahí es donde tenían que ir un poco los gobiernos hasta que se invente otra cosa que sustituya a la central nuclear, pero que la sustituya en plan algo que no contamine y que me dé electricidad cuando yo se la pida, ni antes ni después. Y mientras que no se produzca eso, creo que la energía nuclear es el pilar del mundo. Para mí lo es. De hecho, como decía Ángel, se ha producido un cambio. No sé, bueno, se está produciendo, no está tan clara la cosa. Yo veo todavía a los gobiernos ahí a nivel europeo ya reticentes con este tema. Y es que, claro, hace 2, 3 años, pues tú te echas tus cuentas y dices, bueno, señores, vamos a pagar centrales nucleares. Alemania es un claro ejemplo. Alemania tenía no sé si tenía, no me atrevo a decir el dato, si tenía 7 centrales nucleares o algo así. Y bueno, y se han ido cerrando, pero vamos, progresivamente y desmantelando, porque la filosofía total era cierre de nucleares y apostar por otro tipo de energía. ¿Vale? Perfecto. Si cerramos las nucleares, necesitamos otra fuente principal de energía no renovable para combatir pues, la falta de sol, la falta de viento que nos produce la energía eléctrica. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Quemamos gas? Venga, quemamos gas. ¿Qué pasa? ¿Tenemos gas? Por supuesto, tenemos gas. Rusia, nuestro principal suministrador de gas. Perfecto, no nos va a faltar el gas nunca. ¿Qué pasa? Nos llega la guerra, Rusia nos corta el chiringuito y el gas se convierte en un bien de lujo. ¡Ostras! ¿Y ahora qué? Pues cosas como la guerra de Ucrania, pues nos están obligando a un cambio de filosofía. Entonces, si esos factores externos que se pueden producir, porque si miramos atrás en la historia, es lo que vemos, creo que entonces la filosofía que llevábamos no era la correcta. O sea, si cualquier cambio en la estrategia, viene una guerra, viene tal, nos hace cambiar, es que la filosofía que llevábamos de solo energías renovables no es la correcta. Tenemos que tener siempre algo seguro, algo en nuestra tierra que diga, oye, a nosotros no nos va a faltar la energía. Claro, sí. Es lo que pienso. Así que ahí por ahí va el tema, a ver cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando todo esto del tema de la energía nuclear. Lo que sí creo que falta en la sociedad, y hablo por mí, porque yo me considero un desconocedor de todo lo que es la energía nuclear, es que hay que documentarse. Hay que, hay que, hay que leer, hay que ver y hay que documentarse de cómo funciona la energía nuclear y qué es la energía nuclear, porque vemos las centrales nucleares por ahí echando humo y nos creemos que hay radiación por ahí volando. Claro, sí. Entonces creo que, como todo en la vida, el desconocimiento de las cosas nos hace opinar sin saber y generar ahí un totu revolutum que al final lo que hace es, pues eso, pues que los propios gobernantes no tengan ni idea de cómo funciona la energía nuclear y ven nuclear y dicen, uff, esto es malo, fuera. Claro. Y es que es eso lo que pasa, no, es eso absolutamente lo que pasa. Entonces, pues creo que hay que formarse y ya está. ¿Alguna cosilla más? No, nos estamos cediendo un poquito con el tiempo. Yo creo que podemos ir cerrando, salvo que queráis Creo añadir algo que más. Sí. Por mi parte no, creo que el tema está tratado, creo que hemos conseguido tocar más o menos todos los puntos que queríamos y que bueno, espero que haya sido un programa interesante y en el que la gente pues haya un poco aprendido sobre los accidentes nucleares, aunque
todo ha sido muy breve. Seguramente que en otras ocasiones desarrollaremos más los temas de energía nuclear. Pero bueno, bueno, que muy bien, muy a gusto con vosotros una vez más. Igualmente. A mí me gustaría Muy añadir bien. que si queréis escuchar un poco el resumen, ¿no? O que charlemos de lo que pasó con la catástrofe de la central de Chernóbil, que nos lo hagáis saber. Que sí, es cierto, que ponéis en YouTube, venga, desastre nuclear de Chernóbil y veis ahí un resumen, sí, pero no es lo mismo verlo en otro vídeo que verlo en Charlando Conciencia. Por supuesto, por supuesto, qué bien. Pues nada, Muy chicos, bien. un placer y sin más, daros las gracias un día más y echarles conciencia. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la conciencia. Hasta pronto. Hasta luego.